Muy buenas noches. Siendo ya las 8:30 en punto, vamos a comenzar con nuestra primera inducción, la cual va dirigida para el curso de microbiología y parasitología. Nuestra ponente va a ser nuestra compañera de la base 21, la compañera María Gadea. Bienvenida María. Hola Jocelyn, gracias. Bueno, buenas noches con todos chicos. Como ya mencionó, mi nombre es María. Bueno, en el caso de la ponencia ahorita les voy a dar unas cuantas recomendaciones para el curso de microbiología y parasitología. Bueno, sí se aprecia todo bien, ¿verdad, Jocelyn? Por favor, me confirmas. Sí, Ya, se bueno. escucha. El curso es microbiología y parasitología. Bueno, acerca del curso, vemos el año de estudios, en el caso del sílabo que hemos trabajado el año pasado, ha sido del 2021-2, el semestre académico ha sido el 2023-2, ha tenido un total de 3 créditos. El coordinador con el cual estuve trabajando, por el cual fui delegada, fue el doctor Alejandro Pedro Ferrer Cruz. No se sabe si va a seguir siendo coordinador, pero bueno. La, con respecto al total de horas, ha sido 32 horas semestrales para teoría y para práctica. Bueno, con respecto a la metodología, esta es una asignatura teórico-práctica de carácter obligatorio que está dentro del área de las ciencias básicas. Como principal objetivo se ha tenido que el estudiante aplique los conocimientos que va a adquirir en este curso en el reconocimiento de las características microbiológicas de bacterias, virus, hongos, parásitos y la relación con el ser humano, con el fin de contribuir a resolver los problemas de salud en el campo de la enfermería. Aquí, algo que se ha utilizado bastante es, ya como otros cursos que han podido ver, que se ha dividido tanto en teoría como práctica, la cual la práctica tenía un poco más de peso que la teoría, pero ambos son bastante importantes. Acá también dentro de la metodología se ha implementado lo que es el tema de los seminarios, por ejemplo, también lo que es la metodología del ABP, que también se ha visto en otros cursos, como el curso de integrado. Bueno, y acá también hemos utilizado lo que es el tema del RCU, que es el trabajo de responsabilidad universitaria. Eh, Y bueno, acá mismo lo mencionan, ¿no? Los estudiantes participarán en actividades de investigación mediante la revisión de artículos científicos y normas sanitarias para la elaboración de un video educativo dirigido a la comunidad denominada identificación de microorganismos más frecuentes causantes en la infección urinaria en pacientes hospitalizados. Acá lo que ha sucedido es que el ciclo pasado, en que hemos llevado el curso, no se llegó a realizar este video, que lo habían mencionado en el sílabo. Sin embargo, lo hemos como reemplazado, por así decirlo, por un documento en el cual hemos hecho, tal y como dice ahí, ¿no? La investigación, una revisión, podríamos decirlo, sistemática de artículos científicos que hemos podido encontrar en diferentes plataformas. Claro que ceñiéndonos a lo que era el tema principal, ¿no? Que eran las infecciones urinarias en pacientes hospitalizados, pero aquí sí nos han, ya el mismo coordinador, ¿no? Que en su momento fue el doctor Alejandro, nos dio distintos grupos poblacionales en el cual cada grupo iba a trabajar. Con respecto al este año, no sé, no puede que cambie, puede ser que hagan el documento y el video, tal cual está en el sílabo, como puede ser también que solo hagan el documento y no el video. Eso también ya va a depender del coordinador que les toque. Bueno, con respecto a las calificaciones, acá en todo el curso solo se llevó 2 exámenes, eh, teniendo la oportunidad de tener examen a un sustitutorio, sí, pero la condición, por así decirlo, para tener el sustitutorio era haber aprobado los 2 exámenes prácticos y al menos haber aprobado un teórico, ¿no? Porque, bueno, en el caso de los sustitutorios se puede sustituir la calificación del examen teórico más no del práctico. Entonces por ahí hubo también unos cuantos problemas. Bueno,
Con respecto a la práctica, tiene un poco más de peso que la teoría. La práctica es el 60% del promedio final. Aquí se va a dividir en seminarios, informes de laboratorio o informes prácticos, el informe del ABP y el examen práctico. Con respecto a los seminarios, en el curso del año pasado solo hicimos un seminario que fue del tema de vacunas. Fue solo un seminario para todo el curso. No es que hayamos tenido más. Fue solo un seminario para todo el curso que fue presentado en la hora del laboratorio de las prácticas que hemos estado llevando. Y sí, bueno, solo ha sido un seminario, nada más. Luego, con respecto a los informes prácticos, son los informes de laboratorio que se entregan luego del laboratorio que tenemos, ¿no? Con respecto al informe de ABP, esto de acá se refiere al video que habíamos visto anteriormente de las infecciones urinarias relacionadas a pacientes hospitalarios y también a lo que es el RC1, que sería el documento. A esto se refiere con el informe de ABP, que también fue solo uno para todo el curso, ¿no? Que se presentó a mitad del ciclo, que fue por la semana 8, se tuvo que presentar un avance, ¿no? Del documento, de toda la investigación como tal, que esta es una investigación grupal, no individual. Y ya por la semana 15, semana 16, se presenta todo el proyecto ya hecho, ya finalizado, ¿no? Como tal. En el caso de la presentación, el año pasado fue presentado solo con los profesores de práctica. No se presentó a los coordinadores, ni a todos los profesores, ni en frente de todos los alumnos, ¿no? Y fue de manera virtual, por temas de complicaciones por el paraninfo, etcétera. Pero en sí en el sílabo también estaba predispuesto que se dé de manera presencial. Así que también tengan un poco ahí de cuidado con eso. Bueno, y ya el examen práctico, ¿no? Que como sabrán, no, el examen práctico no tiene sustitutorio, no hay oportunidad de tener un examen sustitutorio, a diferencia del teórico. Bueno, y ahí tenemos, ¿no? La fórmula para calcular la nota. Sabemos que teoría es el 40% y práctica el 60%. Ahora el tema de los exámenes. Como ya se les mencionó, solo hay 2 exámenes en todo el curso, uno que se da por la semana 8 y otro por la semana 15 y 16. Son de forma presencial, eso sí, todos los exámenes son de forma presencial, no hay ningún examen que haya sido virtual en el caso del año pasado. Al inicio del ciclo se les va a dividir en grupo A y grupo B, para el momento de tomar el examen presencial, el examen se va a dar en los mismos salones, en las mismas aulas donde se realizan las prácticas o los laboratorios y van a estar respetando su horario, ¿no? De grupo A y grupo B. Las preguntas son de opción múltiple, solo se dan 2 parciales en todo el curso, como ya se les mencionó. No viene para escribir, bueno, en el caso del año pasado no vino ninguna pregunta para escribir, todo fue para marcar. Y bueno, tanto el examen de teoría y práctica se les va a entregar al mismo tiempo, ¿no? No es que se le va a dar un tiempo para teoría y luego se les da el examen de práctica, no, así no se realizó. Se realizó de forma de que se les da el examen de teoría y práctica al mismo tiempo y en el caso del ciclo pasado nos dieron un aproximado de 35 40 minutos para la resolución del examen. Bueno, acá es bastante importante que lleguen a aprenderse bien su horario y si se pertenecen al grupo A o grupo B, porque el ciclo pasado hubo algunos problemas con eso, que algunos alumnos no llegaron a aprenderse bien el horario, ni qué grupo pertenecían, si eran grupo A o grupo B, porque se confundieron, entonces tienen que también prestarle bastante atención a esto para evitar algún problema con sus notas al final de ciclo. Y ya. Bueno, en sí todas las preguntas del examen viene de las PPTs que se les da en teoría y de la parte práctica, que ahorita se les va a dar unas recomendaciones también para ello. No es que venga preguntas fuera de curso o que no se les haya dado la información, no, en el caso del ciclo pasado no sucedió nada de esos problemas, así
Así que por ese lado esperemos que este ciclo también no suceda un problema como ese. Bueno, recomendaciones. En el caso de la teoría, se dio de forma virtual, no fue presencial. La teoría se daba de forma virtual, ya saben, la reunión de Meet, etcétera. Y en el caso de la práctica sí se daba de manera presencial, pero en Cangallo, en la facultad que está en Cangallo, no se tiene un espacio para poder realizar estos laboratorios, esta hora de práctica de microbiología y parasitología, sino que se da en medicina tropical, que es ciudad universitaria, ¿no? En San Luis, que conocemos. San Luis, amiga. Sí. Entonces van a tener que manejar muy bien su tiempo y los horarios, en especial los chicos que el año pasado a varios del grupo A, bueno, en el grupo A significaba que les tocaba de 2 a 4 la práctica, perdón. Entonces se tienen que manejar muy bien el tiempo porque tienen que ver, ¿no? Y cuánto tiempo le vas a demorar llegar a la ciudad universitaria, el tiempo que le vas a tocar comer y también el tiempo que les va a tomar caminar de alguna de las puertas hasta llegar a medicina tropical, que es donde se dan los laboratorios de este curso. Bueno, también es muy importante que estudien con tiempo para los pasitos. Los pasitos se dan al inicio de cada hora de práctica. Ustedes ni bien entran al laboratorio, se les va a dar el pasito o puede ser que se les dé al final de la práctica, pero por lo general se daba al inicio, salvo que ocurría alguno que otro problema con el tema de las impresiones que se daban al final, pero por lo general eran al inicio. Entonces tienen que estudiar los PPTs que se dan en el aula virtual, que de ahí vienen las preguntas. El tema de los pasitos son 5 preguntas, solo 5 preguntas, todas son para marcar, ninguna viene para escribir, y todas son del tema que se les va a dar la clase práctica de ese día. Por eso que se da con anticipación las PPTs de teoría, para que puedan estudiarlo. Además de que se da una guía de práctica, que de ahí también vienen las preguntas. Entonces, también deben llevarlo impreso y deben venir estudiando. Esa es otra recomendación. Con el tema de las guías de práctica, les van a pedir que lo lleven impreso, así que los chicos que no cuenten con una impresora en casa, etcétera, tomen sus precauciones porque sí o sí lo piden impreso, o si en todo caso tiene acceso a una laptop o alguna tablet, por lo general tablet, laptop no es recomendable por el tema de los robos, la inseguridad. Si tienen una tablet o un iPad, pues pueden llevarlo, sí, se permitió, para el caso de los chicos que no tienen una impresora, pero es mejor que lo lleven en impreso, ¿no? Si bien las guías de práctica algunas son bastante extensas, que en el peor de los casos nos tocó unas guías de práctica de 42 páginas, sí, 42 páginas, entonces se tuvo que llevar impreso igual porque era lo que nos pedían, pero en todo caso si pueden adquirir o ya tienen una tablet, pues a buena hora también pueden llevarlo, no hay ningún problema. Luego de eso también se recomienda que lleven una cartuchera pequeña que pueda entrar en el bolsillo de su bata, que tenga lo esencial, ¿no? Que es lapiceros, lápiz y algunos colores y plumones. ¿Por qué? Porque hay algunos profesores de práctica que en la misma hora de laboratorio les van a pedir que dibujen y eso también va a contar como su nota, ¿no? Como una nota de participación. No todos los profesores piden eso, o bueno, al menos el ciclo pasado no todos los profesores lo han pedido, pero hay algunas profesoras que sí lo han pedido, que sí han dicho que tienen que en ese momento hacer sus dibujos de los microscopios, de procedimientos que se realizan, ¿no? Como el test de Graham, etcétera, para que es su metodología más que nada, ¿no? De cada profesor de práctica. Entonces, ya si no tienen colores o no tienen plumones, por favor pueden ir adquiriéndolos de poco en poco para que luego no se tomen por sorpresa. Y además llevar una libretita pequeña para algunos apuntes. Esto sí es para todos los profesores. No traten, o sea,
no traten de llevar una hoja así suelta porque se les puede perder, porque si bien se les da una guía de práctica con bastante información teórica y además con todos los procedimientos detallados por pasos, en el mismo hora de práctica el profesor da uno que otro dato que es importante y que ya se ha visto que viene como pregunta en el examen y también en los pasitos, entonces es muy bueno que lleven una libreta para unos apuntes, además de que, por ejemplo, si les toca con una profesora que les pide que dibujen lo que aprecian en las placas de Petri o a través del laboratorio, diré del microscopio, entonces ahí también van a usar, ¿no? Y bueno, con el tema del RCU, avancen con tiempo porque al final se les va a juntar todo, ya ha pasado. Ya tengo experiencia también con eso, entonces se les está dando también esta recomendación que es muy importante. Si bien puede ser que no, que se parezca un poco complicado por el tema de los pasitos, el seminario, ¿no? Que se dio en la primera unidad, sí, se dio en la primera unidad del ciclo pasado. Entonces, traten de avanzar bastante con el RCU. Si bien es grupal también, traten de tener una buena comunicación con todo su grupo, con los delegados, para que no se les complique al final y se les junte todo, porque luego van a terminar bastante estresados y el curso al tener solo 2 exámenes, entonces es muy conveniente que los aprueben para que luego no anden con el estrés de que puedan desaprobar o suspender el curso. Bueno, con respecto a los informes del laboratorio, todos se entregan en el aula virtual. Ningún profesor ha brindado el correo electrónico para que se le envíe los informes del laboratorio por ese lugar. Sí, en el caso de los informes de laboratorio no se tenía un esquema o una rúbrica que seguir como tal. No se nos brindó, no había. Sin embargo, más que nada era la carátula, ¿no? Con el logo de la universidad, que diga, ¿no? Universidad Nacional Mayor de San Marcos, todo ello, su nombre, la asignatura a la que pertenece, el nombre del profesor de práctica, el año que están cursando el estudio y también el ciclo. Y ya luego, ¿no? El tema de que trató el laboratorio, puede ser tinción de Graham, parasitosis, etcétera. Y debe estar todas las preguntas que viene de la guía de práctica. En la guía de práctica les va a venir unos mini cuestionarios que va de 3 a 5 preguntas que son para escribir, para resolver. Entonces, esas preguntas van a ir resueltas en el informe de laboratorio que van a tener que presentarlo en el AB. Ese es más que nada la estructura que se ha tratado de seguir. Si bien también va a depender del profesor, porque algunos profesores, aparte del informe de laboratorio, pedían las placas de Petri o los tubos de ensayo que se trabajaban en el laboratorio dibujados y luego escaneados para que pueda ser enviado a través de la B o en el correo electrónico. Entonces, todo también va a depender más que nada del profesor, pero así a grandes rasgos y lo que todos pedían era el informe de laboratorio con las preguntas que venían de los mini cuestionarios de la guía de práctica resueltas. En el caso del año pasado y de otras bases también, no solo de enfermería, sino también a otros compañeros de medicina humana, de obstetricia, tecnología médica, etcétera, se nos ha hecho entrega de los casilleros o de los lockers que están en Ciudad Universitaria, en el mismo medicina tropical. En el caso de los lockers se hicieron grupo de 3 personas, de las cuales uno era el encargado de cuidar la llave del locker. Y deben de cuidarla muy bien, por favor, porque si pierden o malogran la llave o el locker, van a tener que pagar 15 soles aproximadamente. Ya sea si se les perdió o si malograron el locker por alguna razón. Se tiene que hacer el pago de 15 soles a la encargada de cuidar todo el laboratorio y toda esta área de medicina tropical.
Entonces también cuídenlo muy bien y más que nada también para que no hagan quedar mal o dejen un mal precedente de la escuela y de su base, para que las bases provenientes, ¿no? La base 23, la futura base 24, pueda también adquirir estos lockers, porque no se puede entrar con mochila a los laboratorios. Eso es algo muy importante. Tal vez las primeras semanas, la primera y segunda semana, sí les permitan ingresar con la mochila al laboratorio, pero luego, una vez que ya se le haga entrega de los casilleros, no van a poder ingresar con la mochila. ¿Por qué? Por temas más que nada de bioseguridad y porque en los laboratorios no es que se cuente con un espacio apropiado para colocar las mochilas. Por eso que se les va a realizar la entrega de los lockers. Así que se les pide que cuiden muy bien los lockers y la llave. En especial que la persona que esté encargada de la llave tenga la seguridad de que no va a faltar a clases, a no ser que sea una emergencia, y que tiene la posibilidad de llegar a tiempo para que ninguno de sus compañeros de grupo que comparten el locker se quede sin su casillero, sin guardar la mochila y tenga que verse obligado a entrar con la mochila al laboratorio, porque algunos profesores no permiten que el alumno entre con la mochila, entonces si no lo guardas, pues te quedas sin tu nota de ese día. Por eso que es muy importante que cuiden los lockers y las llaves. Siguiendo esa línea de la recomendación, siempre tengan a la mano guantes descartables, más de un par, porque dentro del mismo laboratorio a veces el profesor te pide demostrar cómo se hace la tinción de Graham, por ejemplo, entonces te puedes manchar con algún solvente o ah, algún tinte, entonces siempre es muy importante tener a la mano guantes de repuesto. Igual los gorritos, en el caso de los gorritos puede ser el gorrito de tela o puede ser el gorrito descartable. Eso depende del alumno, ya como ustedes mejor se acomoden, no hay ningún problema. Y la bata. En el caso de la bata, los profesores piden bastante una bolsa aparte para poder luego de la práctica que se saquen la bata y guarden en esa bolsa para que no se contamine en el caso de que pueda haber alguna contaminación por ahí. Entonces, más que nada por temas de higiene también, ¿no? Bien, ello, como ya se les mencionó, solo van a poder ingresar al aula, solo van a poder hacer uso de los laboratorios ya teniendo la bata puesta y el gorrito. No se les va a permitir ingresar con agua, ni con algún libro o con la mochila, con alguna cartera, no, nada de eso, no se les va a poder permitir el ingreso. En el caso de los chicos que tengan o harán uso de una tablet para las guías de práctica, por favor, infórmenlos con tiempo al delegado para que el delegado le pueda decir al coordinador para que luego no haya ningún inconveniente o algún problema con que no les dejen ingresar a hacer su hora de práctica. Porque, como ya les mencioné, los profesores son un poco quisquillosos con el tema de la higiene. Y el ciclo pasado también nos pidieron a cada grupo de práctica, tanto el grupo A y grupo B, llevar papel toalla y jabón en líquido o en barra, pero lo recomendable es en líquido. ¿Para qué? Porque al momento de empezar la práctica van a hacer uso de los lavatorios para que puedan hacer el aseo de manos. Y el curso no brinda ni el jabón ni el papel toalla. Entonces, cada grupo va a tener que llevar su jabón y su papel toalla para que pueda lavarse las manos. Eso también deben ponerse de acuerdo muy bien para que luego no haya discusiones o reclamos. Porque también hay algunos profesores que son bastante quisquillosos con el tema del lavado de las manos antes de cada clase. Por eso se les pide que escojan a una delegada o, bueno, en el caso de una persona que lleve el jabón y el papel, que sea una persona que tenga la seguridad de que va a llegar a clase a tiempo. Bueno, con el tema del seminario, ya se les mencionó, solo hubo un seminario que fue de vacunas. Sin embargo, no se sabe si este año
va a seguir el mismo coordinador, por ende no se sabe si solo va a ser un seminario. Igual estén bastante atentos con eso, y en el caso del seminario sí fue presencial, pero se realizó en la hora de práctica y cada uno en su grupo. No es que se hizo frente a todos los compañeros del grupo A o todos los compañeros del grupo B, no, sino que fue cada uno con su grupo respectivo. En el caso de que hayan faltas, el tema de las faltas se manejó de forma bastante consciente, creo yo. Eh, pero también todo va a depender del coordinador que les toque. Sí, sean bastante conscientes al momento de estudiar, porque el tema de los pasitos les sube un punto, dos o tres, que los puede hacer aprobar el curso, como puede hacerlos desaprobar, así que sean conscientes con ese tema. Un, bueno, no inconveniente, sino un punto también bastante resaltante es que los parciales, tanto el examen 1 y examen 2, que se dio tanto de teoría y práctica, se ha tenido que dar una cuota de cada alumno que fue de 10 a 20 céntimos, si no me equivoco. Sí, fue de 10 a 20 céntimos, ya que en ese año, bueno, el año pasado, el curso, bueno, claro, la coordinadora de medicina tropical como tal, no es que nos daban los exámenes impresos como de gratis, por así decirlo, sino que el mismo coordinador, que fue el doctor Alejandro en ese momento, tuvo que hacer imprimir fuera de la universidad los exámenes, y obviamente nosotros tuvimos que aportar con un poco de dinero, ¿no? Porque el profesor Alejandro no era que podía pagar todo el costo de la impresión de los exámenes, entonces sí hubo ese pequeño temita con el tema de los exámenes y el pago. Sin embargo, vuelvo a mencionar, no se sabe si este año va a seguir así. En el caso se repita esta situación, se les pide que sean un poco conscientes, si bien es una universidad pública, en este curso sí hubo ese problema. Entonces sí, sean un poco conscientes, además solo fueron 10 o 20 céntimos, a lo mucho, no fue más. Así que sí, también estén un poco precavidos con eso, y bueno, la persona que vaya a ser delegada a este curso también puede estar un poco más atenta a este tema, si es que en todo caso se repite, y busquen la mejor solución, ¿no? Y bueno, eso sería todo con respecto al curso de microbiología y parasitología. Si alguno tiene alguna duda, no sé si podría hacerlo ahora. Sí, Rudy. Buenas noches con todos. Mi pregunta era sobre el tema de, no sé si lo entendí bien así. Lo que pasa es que los pasitos entran como examen práctico o el examen práctico es la parte. No. Es el examen práctico y el vasito son dos notas apartes, pero ambos se toma en la parte de acá, por ejemplo, que es la práctica total, ¿no? Que suman los seminarios, los informes prácticos, el informe de ADP, el examen práctico, y a un lado lo dejan el pasito, ¿no? Que no lo han puesto en el sílabo, pero sí se contó el ciclo pasado. Como les digo, todo depende del coordinador. No sé si habré respondido tu pregunta. Ya, sí, gracias. Ya, Rudy. Sí, Milagros. Hola, buenas noches. Una pregunta. Para ese trabajo que dice RSU, ¿les dan algún modelo o algo del cual guiarse? Sí, el año pasado no hubo un modelo como tal, pero sí hubo una rúbrica. Pero todo también va a depender del profesor de práctica, ¿no? Y la buena comunicación que tengan. Por eso, desde el inicio del curso, tengan una muy buena comunicación y un buen trato con el profesor de práctica, para que también sea bastante asertivo al momento de dar aportes. Y sí, el profesor de práctica sí brindó un modelo o un formato, por así decirlo, de cómo ordenar el documento de Word del RCU.
Y en el caso del video, si en todo caso les toque, también supongo que les darán un formato o una rúbrica, ¿no? Porque tampoco es que les puedan dejar a ojos cerrados hacer este proyecto que es bastante importante, ¿no? Para el promedio final. No sé si habré respondido a tu pregunta, Milagros. Sí, gracias. Ya. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud? Jocelyn. Sí, por aquí me habían comentado que querían saber si el informe de ABP es el informe de aprendizaje basado en problemas. Sí, en el sílabo del año pasado se tomó así como informe de ABP, sin embargo, es esta parte de acá. También hubo problemas con el sílabo el año pasado, ¿no? Que es esta de acá, que es básicamente el documento de RCU donde se hizo la investigación y que también pedía un video, pero en el caso del año pasado no se llegó a realizar el video. Pero sí, entonces, cuando mencionan informe de ABP, se refiere a eso, ¿no? El documento del RCU y el video. No sé si habré logrado responder la pregunta, Jocelyn. Si no, para... Sí, muchas gracias. Ya. Catherine. Tenía una consulta. Buenas noches ante todo. En el caso de los profesores de laboratorio, si hay una falta y se justifica, normalmente lo suelen incluir como una asistencia o la consideran como una falta, porque hay profesores que son un poco más cerrados en ese aspecto. Y quería saber cómo trabajan en cuanto a los profesores de laboratorio, en cuanto a las asistencias y faltas. No sé si me expliqué bien. Sí, Catherine, sí. Bueno, con respecto a las faltas y las asistencias, en el caso del año pasado, por alumno podía faltar hasta 3 veces. Antes, o sea, las faltas que se toleraban, ¿no? Eran 3 veces, ¿no? Ya sean justificadas o no justificadas. Pero en el caso de que, por ejemplo, faltes a una práctica y tengas tu justificación y la presentes con documentos y todo ello, se te daba, sí se te ponía falta como tal, porque no había sido ese día. Sin embargo, se te daba la oportunidad de que recuperes tanto la nota del pasito y la práctica. Obviamente el profesor no te daba las 2 horas de práctica a la cual faltaste, ¿no? Sino que sí, al final del laboratorio te explicaba, ¿no? Te decía más que nada qué había tratado la práctica a la que faltaste, cuáles eran los puntos importantes que tomó en cuenta en esa práctica y te daba el pasito. No es que te ponían 0 de frente, no se tomó ese camino, sino que se te daba la posibilidad y la oportunidad de que puedas dar el pasito la semana que venía, o sea, el próximo clase a la que sí asistías, para que no tengas un 0 y no te perjudique en tu promedio final, porque sabemos que un 0 te perjudica bastante. Igual con la falta del seminario. Si en todo caso faltaste al seminario y fue con justificación y la justificación lo presentaste, entonces el profesor tenía la obligación de darte 1 hora o media hora al final de la práctica a la que vayas y para que puedas presentar la parte que tenías que exponer del seminario y no te quedes con un 0 de nota. No sé si llegué a explicarme bien o tienes alguna duda más. No, muchísimas gracias. Quería adicionar también una consulta. En el caso de los informes, mayormente, ¿cuánto plazo les daban para poder entregarlos? Sí, el tema de los informes se daba de 3 a 4 días luego de la práctica. O sea, por ejemplo, nosotros teníamos la práctica los martes y contando
a partir del martes teníamos 3 a 4 días, ya dependía del profesor, para poder hacer entrega del informe de práctica, el informe de laboratorio, ¿no? Y así, acá un punto que justo me hiciste recordar, Catherine, es que tomen fotos a las placas de Petri, tomen fotos a los tubos de ensayo, también a los procedimientos que se realicen, o también traten de manejar buena puntería para poder tomarle foto a la lente del microscopio, porque todo eso también suma puntos en el informe de laboratorio. Entonces, cada punto cuenta, ¿no? Eso también es bastante importante. Tómenle fotitos. No se les va a decir nada, pero sí traten de no sacar el celular a cada rato, ¿no? Obviamente no van a sacar el celular a cada rato en toda la teoría de práctica, sino que, por ejemplo, se les va a dar, bueno, a nosotros nos daban un tiempo determinado para poder sacar el celular y empezar a tomar fotos de todo lo que veíamos. Entonces también lleven siempre su celular a la mano. No sé si llegué a responder tu pregunta, Catherine. Sí, tenía otra consulta adicional. En el caso del examen sustitutorio por A o B, Dios no quiera que haya, pero en el caso del sustitutorio, ¿cuánto es la nota máxima que suele poner el coordinador o los profesores? Sí, en el caso del sustitutorio, el ciclo pasado, por obra y gracia del Espíritu Santo, no tuvimos sustitutorio, nadie se fue a sustitutorio. Sin embargo, ya, si en todo caso había alguien que necesitaba un sustitutorio, lo que se hizo, bueno, la solución que el coordinador vio más viable era tomar el promedio de todas las notas de ese examen, ya sea el primero o segundo, y que ese sea la nota, la mayor nota que podía sacar el alumno en ese sustitutorio. Por ejemplo, si había un grupo de alumnos que querían tomar sustitutorio del primer examen teórico, entonces se tomaba el promedio de todas las notas de ese examen teórico. Por ejemplo, salía 15, entonces ya, el alumno podía sacar como mayor nota 15 en el sustitutorio. No sé si me llegué a dejar entender bien, Catherine. En el caso, eso es en el caso de los exámenes teóricos, pero en el caso de los exámenes prácticos, El examen ¿trabaja también de la misma práctico, manera? no, el examen práctico no tiene sustitutorio. No tiene sustitutorio. No, sin embargo, el Muchas ciclo gracias, ahora sí, pasado, son sí, todas mis dudas. ya, Catherine, no te preocupes. Sin embargo, el ciclo pasado, si bien no se puede acceder a un sustitutorio práctico solo teórico, con el tema del examen práctico nos facilitaron un banco de preguntas. Por ejemplo, teníamos 8 temas para el primer examen. Entonces, lo que hizo el coordinador fue recolectar todas las posibles preguntas que podrían venir en el examen práctico de cada profesor de laboratorio y armar un documento para que de ahí el alumno estudie. Entonces, con eso también se ayudó bastante a que ninguno llegue a un sustitutorio. Eso fue gracias al coordinador Alejandro Ferrer, pero no sabemos, o bueno, no saben si es que este ciclo que van a llevar ahorita también van a llevar con el doctor Alejandro. Ojalá que sí, para que también tengan ahí su banquito de preguntas. Pero también, ¿no? Va a depender también bastante del delegado, ¿no? Sí, Nicole. Buenas noches. ¿Los grupos que se formaron para práctica fue por afinidad o por sorteo o por orden del doctor que lo dividió? No, fue por orden de apellido. Sí, fue por apellido. No fue por afinidad. Ok, gracias. Ya. Igual, por ejemplo, en el caso del año pasado teníamos una estudiante deportista que no pudo ser grupo A porque su apellido lo decía, sino que podía ser grupo B. Entonces, una vez más, el doctor Alejandro Ferrer, que fue el coordinador, dio la posibilidad de poder hacer ese cambio, ¿no? Pero siempre presentando todos sus documentos, sus justificaciones, etcétera, ¿no? Para tenerlo todo bastante claro. Porque en el caso de este curso, y el coordinador sí era bastante quisquilloso con la documentación. Todo lo tenía en papel.
todo, absolutamente todo, porque era lo que pedía también medicina tropical. Así que siempre, chicos, si por ejemplo por su apellido les tocaría estar en el grupo A, pero no pueden en ese horario, pero sí pueden en el grupo B por temas de salud, por temas de deporte, porque son deportistas calificados, etcétera, por favor, a su delegada facilítenle un poco el trabajo y denle sus documentos como tal, porque sí se pudo hacer ese cambio, ¿no? Pero como les digo, siempre con justificación en papel, documento, que es lo que siempre piden, ¿no? En este curso, es documento, documento y documento, siempre. No sé si alguien más tendrá alguna pregunta. Sí, Catherine. En el caso de las justificaciones, justo me acabo de acordar, la mayoría de justificaciones tienen que ser médicas, netamente médicas. No, por ejemplo, puede ser médica, que es lo más general, siempre, ¿no? Presentando, o sea, pero puede ser también alguno, no sé, tenga una mascota y su perrito o su gatito, la mascota que tengan, se enfermó o tuvieron una emergencia con su mascota, también se valió eso, también se hizo válido, se comprendió bastante el tema de las mascotitas, también se comprendió el tema, por ejemplo, si fallece, ojalá que no, alguno de sus familiares, también se tomó como justificación el fallecimiento de algún familiar. También temas laborales, también se tomó temas laborales como justificación. Y también se tomó como justificación el tema de algún robo. Por ejemplo, sabemos que Ciudad Universitaria afuera es un poco movido, ¿no? La parte de Venezuela y todo ello. Es un poco movido, entonces ojalá que no les pase. Si en algún momento les llegan a robar, entonces eso también se toma como una justificación. Incluso para el examen, el ciclo pasado tuvimos una compañera que le robaron, lastimosamente, el mismo día del examen, y no hubo problema, se tomó como justificación, y la semana siguiente se le estuvo tomando el examen, o sea que no perdió su nota de examen, no es que se le haya puesto de frente cero, sino que se fue bastante flexible y bastante comprensible con el tema de las faltas, la razón que sea. Pero como les digo, siempre con sus documentos, siempre presentando el documento o alguna evidencia, ¿no? Que muestre que efectivamente estás diciendo la verdad con tu justificación, que no estás diciendo alguna mentirilla por ahí, ¿no? Una consulta, en el caso de las justificaciones, ¿se tienen que entregar con copia en físico o se manejan de forma virtual? No, todo se maneja de forma virtual. Pero, por ejemplo, si tienes claro, si tienes algún robo, no es que tengas un documento, ¿no? De que, me robaron, a no ser que hagas una denuncia. Pero sí, por ejemplo, puedes decir, no, me robaron, me quitaron esto, esto, esto. Entonces, en ese caso, en el caso del robo, no era necesario presentar documentación, porque no se tiene una documentación de que te hayan robado, ¿no? A no ser que hayas puesto una denuncia. Pero, por ejemplo, el fallecimiento de algún familiar igual, no era necesario presentar el acta de defunción ni nada de ello, sino simplemente, ¿no? Mencionar que sí había habido un fallecimiento de un familiar, entonces también se pasaba esa justificación. En el caso de los documentos se hizo todo de forma virtual y todo se manejó a través de la delegada y el coordinador. En el caso de tardanzas, ¿cómo manejan las tardanzas los profesores de laboratorio? Porque, como comentó, son un poco estrictos en cuanto al laboratorio y quería saber cómo manejan en cuanto a las tardanzas. Porque por A o B, Lima presenta mucho tráfico, entonces es una opción que en algún momento alguien llegue tarde y quiero saber cómo se maneja esa parte. Sí, con el tema de las tardanzas, como bien me lo mencionaste, son bastante quisquillosos, son bastante exquisitos. Sin embargo, por ejemplo, en el laboratorio es un poco más complicado, ¿no? Porque como les menciono, no es que se tenga un espacio para que puedan poner ahí sus mochilas. Justamente por eso se les da el casillero. Pero, por ejemplo, si llegan tarde, ya sea por tráfico, por algún problema que tuvieron o alguna emergencia que se suscitó,
se puede llegar a tolerar una tardanza de 10 a 15 minutos. En el caso, por ejemplo, llegues ya pasada media hora o una hora, que hubo algunos estudiantes que sí tuvieron tardanzas de hasta más de una hora, lo que se hace es que puedan ingresar al siguiente grupo. Eso solo en el caso de los chicos del grupo A. Por ejemplo, tú, Catherine, que digamos te toca en el grupo A y llegas una hora tarde a tu laboratorio, entonces tendrás que esperar hasta que termine el, la hora de laboratorio del grupo A para que puedas ingresar con los chicos del grupo B. Sin embargo, cada vez que llega a pasar esto, comuníquenlo a la delegada porque luego se presenta problemas al momento de pasar o vaciar las notas a los registros. Entonces es muy importante también el tema de las tardanzas, ¿no? Si llegan más pasadas las media hora de tardanza, pues sí se tuvo esa opción, ¿no? En el caso de los chicos del grupo B no se podía hacer eso. Muy aparte del que el grupo B les tocó de 4 a 6, ¿no? Entonces como que era ya menos tolerable que tengan una tardanza, en diferencia con los chicos del grupo A, que era de 2 a 4. Así que los chicos que en todo caso les toca el grupo B, por favor, sean bastante conscientes de que tienen que llegar temprano, tienen que llegar mínimo 30 minutos antes, porque les va a tocar caminar bastante en Ciudad Universitaria. Así que, por favor, tengan cuidado con eso. En caso de los chicos del grupo A, también tengan cuidado, pero no sacrifiquen su almuerzo, porque había algunos casos que han sacrificado su almuerzo y en plena práctica se han sentido mareados y se han sentido mal, y eso tampoco se quiere. Entonces, por favor, tengan bastante cuidado con el manejo del tiempo, en especial con el tráfico. No sé si llegué a resolver tu duda, Catherine. En adición, usted mencionó que en el caso del grupo A, en caso de presentar tardanzas, pueden pasar al grupo B. Pero en el caso de los chicos del grupo B, si por A o B, no pueden en el horario de 4 a 6, pero pueden en un horario más temprano, que es el horario del grupo A, ¿pueden ingresar con ese grupo? Sí, pero como te digo, sí se puede hacer ese cambio, pero como te digo, siempre mencionándolo a la delegada. Chicos, no se metan por meterse, no se cambien por cambiarse así nomás, porque ha habido un caso también el ciclo pasado que fue un dolor de cabeza, que algunos se cambiaron porque les dio la gana y simplemente no avisaron del grupo B si pasaron al grupo A. Entonces hubo un problema al momento de vaciar las notas, porque algunos chicos que sí pertenecían al grupo A se quedaban sin nota, entonces les contaban como si hubieran faltado injustificadamente. Entonces hay que ser un poco conscientes con el tema de si van a hacer el cambio o no. Así que presenten siempre cualquier inconveniente, tengan bastante confianza con la delegada o el delegado que vaya a hacer ese ciclo. Más que nada para que no tengan problemas con sus calificaciones, que también sería bastante bueno que en esa base también ninguno vaya a sustitutorio. No sé si, Katherine, tendrás una otra pregunta o algún otro compañero tenga alguna pregunta. Muchas gracias, María. Disculpa por el bombardeo de preguntas, pero ya todas mis dudas ya han sido resueltas. Muchas gracias. Ya, no te preocupes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, parece que no, ya nadie tiene ninguna pregunta. Bueno, entonces ya se daría, ya estaría listo esta ponencia por parte del curso, Jocelyn. Sí, muchas gracias. A ver, ya no hay más preguntas. Agradecerte, María, por la ponencia y la explicación a todas las preguntas también. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir, chicos.